24 años de la firma de los acuerdos de paz. Comprometidos en contra de la impunidad, el gobierno no propicia la adopción de medidas legislativas o de cualquier otro orden orientados a impedir el enjuiciamiento y sanción de los responsables de la violación de los derechos humanos. Cuénteme más sobre estos comunicados que usted está mandando. Bien, muchas gracias y qué gusto estar nuevamente con usted y también con la gente que ve el canal. Sí, efectivamente, la URNG, la dirección de URNG, decidimos recordar, rememorar, refrescar los contenidos de los acuerdos de paz, porque aunque el gobierno en cada acuerdo se comprometió a divulgarlos para que la sociedad guatemalteca los conociera, ninguno de los gobiernos cumplió. Entonces mucha gente no conoce los contenidos. Entonces dijimos nosotros, los vamos a trasladar en textos cortos para que la gente los lea y sirva para platicar con el amigo, la amiga, con la familia, con los grupos que se tienen, para hacer un balance que hemos logrado 24 años después de que firmamos los acuerdos de paz. Ese es el propósito. Ahora, vemos por ejemplo en las primeras cápsulas, decimos que la estrategia global de resentimiento tiene como objetivos reasentamiento. La estrategia global de reasentamiento tiene como objetivos garantizar a la población desarraigada el pleno ejercicio de todos sus derechos y libertades fundamentales, reintegrar a las poblaciones desarraigadas y priorizar la lucha contra la pobreza. ¿Cómo ve esto usted después de la firma de paz? Sí, tanto en el anterior que leyó, que es en el campo de los derechos humanos, y está en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos firmado en 1994, ahí se dice que el gobierno debe combatir toda estructura clandestina que afecte el funcionamiento de las instituciones del Estado. Eso pasó mucho tiempo, no se hizo nada, hasta que en el 2007 ya se empezó a hablar de esto y posteriormente se creó la Comisión Internacional contra la Corrupción. En el caso del reasentamiento, también fue preocupación de la insurgencia revolucionaria y el gobierno, hubo un acuerdo para que la población afectada por los bombardeos, por los despojos, la gente que tuvo que dejar su casa, que dejó la tierra abandonada, ¿no? Sí, porque si no la mataban. Sí, y la mataban porque estaba en fuego cruzado, o porque apoyaba a la guerrilla o porque apoyaba al ejército. En cualquiera de los dos bandos. Se tenía que saber. Pero más era quien se decía que estaba en lugar cerca de la guerrilla. Entonces hubo un compromiso de los gobiernos de facilitar el reasentamiento de esta población con políticas públicas, ¿verdad?, que dependían del gobierno, porque el gobierno es el que tiene los recursos del país, claro, tiene las instituciones del país, ¿verdad? Desafortunadamente, 24 años después, el Programa Nacional de Resarcimiento, que es uno de los componentes que se derivó después, que vino después, como recomendaciones del informe Memoria del Silencio, que escribió la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Entonces, ese programa no se cumplió. O sea, el resarcimiento sí lo han recibido algunos, ¿verdad? Algunos. Pero el reasentamiento no, porque sé por buena fuente de que muchas de las tierras que fueron abandonadas fueron ocupadas. Y no necesariamente por terratenientes, sino que por otras personas que al ver esto vacío, y entonces la gente no tenía titularidad, solo tenía ocupación. Entonces llegan a su tierra, esta tierra era mía, sí, pero ¿dónde están tus papeles? En cambio ellos ya la estaban ocupando y sí se dieron la titularidad. Así es. Vamos a ver otro tema interesante que usted dice. Está bien. Dice, desarrollar y fortalecer la democratización de las estructuras del Estado, garantizando el ejercicio de las poblaciones desarraigadas de sus derechos y deberes constitucionales. Promover una auténtica reconciliación. Fíjese lo que está diciendo el acuerdo de paz. Sí. Promover una auténtica reconciliación en las áreas de reasentamiento y a nivel nacional una cultura de paz basada en la participación. Una cultura de paz, y ahora estamos más enfrentados que antes, al menos por las redes sociales, ¿verdad? Sí. Ya no hay cultura de paz. La tolerancia mutua, el respeto recíproco y la concertación de intereses. Quiero que lean esto. Este es el punto 5
de los acuerdos de paz, ¿verdad? Sí, de acuerdo de reasentamiento. De acuerdo de reasentamiento, y que dice, promover una auténtica reconciliación favoreciendo en las áreas de reasentamiento a nivel nacional una cultura de paz basada en la participación, amigos, y la tolerancia mutua, el respeto recíproco. ¿Cómo ve eso usted ahora? En algunas regiones se logró, y digamos, como por ejemplo, regiones de comunidades indígenas sí se levantó, sí se construyó un sentido de reconciliación entre los que quedaron del lado del ejército, los que se fueron con la guerrilla, volvieron a hablarse entre comunidades, entre familiares, y hablaron, y bueno, volvieron a cultivar la tierra. En otros casos fue más difícil, porque a la gente se les dijo que la guerrilla o el exguerrillero era mala gente, es violento, ¿verdad? No es social, y eso ha dificultado que en las regiones de reasentamiento haya, digamos, entendimiento pleno. También ha existido eso a la inversa, ¿no? Porque se dice que los de la PAC, de las autodefensas, eran al servicio del ejército, lo mismo. Sí, es complicado esto cuando hay heridas profundas, es difícil. Es muy duro. Es muy duro tener eso. Vamos a ver, el establecimiento de una comisión con las siguientes características. Sí. Esto sí se logró. Sí se logró. Que es esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos. ¿Usted cree que el REMI y la Comisión de Esclarecimiento Histórico fue objetiva? Me parece que sí. Sí, en general tienen toda la información. Y sobre todo, digamos, la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Pero sabemos que las personas que redactaron el informe eran activistas de izquierda. Es como que usted le diga a uno de Municipal que escriba la crónica del partido entre Municipal y Comunicaciones. Sí. Ahí no hay objetividad. Pero bueno, fueron escogidas las personas con bastante, digamos, imparcialidad. Yo creo que el comisionado. El caso del comisionado, sí. El caso de la señora Otilia Luch nunca estuvo metida, digamos, en movilización social. No fue activista, pero era simpatizante. Casi que no. Porque bueno, yo me acuerdo mucho mientras nosotros andábamos en nuestros asuntos. Porque usted andaba, ¿a usted sí se le puede decir comandante? Mejor no. Mejor no, pero fue excomandante. Tuve funciones de dirección nacional dentro de la guerrilla en distintos momentos. Pero no fue comandante. No fue combatiente. No, eso también. También fue combatiente. Y entonces, pero le comento que mientras nosotros andábamos en esas nuestras tareas, doña Otilia estaba cumpliendo funciones dentro de un gobierno, que no es nada mal. Tenemos que aprender a manejarnos. Sí, hay quienes estuvieron, estaba el de la ODA. Estuvo el de la ODA, pero bueno, en el REMI. En el REMI. Claro. Y en el caso de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, era más gente profesional, investigadores internacionales. Sí, con esta. Bueno, muy interesante. Dice, hay que formular recomendaciones específicas encaminadas a favorecer la paz y la concordia nacional en Guatemala. Yo le pregunto, ¿vamos a tener cuántos años? ¿Desde dónde? 20 años de la firma de los acuerdos de paz. ¿Hay reconciliación, Pablo? Muy poca. Mire, fíjense, es muy difícil porque también hay elementos estructurales que no permiten. Hace 3 años, en el 2016, se abre la posibilidad de que, bueno, el Estado de Guatemala reconozca las autoridades indígenas y sus distintas formas de resolver, de hacer justicia, lo que ha permitido que hayan comunidades, una vida comunitaria. Sin embargo, se levantó toda una ola anti-indígenas, anti-sistema de derecho indígena, anti-indígena en general, producto de un sentimiento de racismo muy fuerte, que aunque han pasado 2 siglos, de la República. 2 siglos, desde 500 años de dominación. Pero digamos que, bueno, se establece la República en 1821, uno diría, bueno, ya se independizaron de lo que les impuso la corona española. Sí, señor. Pero no es cierto. No, entonces, pervive lo de los 500 años. Y eso. Pero fíjense que yo me recuerdo de esa polémica donde se buscaba, y para los que no se recuerdan, amigos televidentes y radioescuchas, era la época en que se buscaba el reconocimiento de las autoridades indígenas.
Pero el hecho de que se dé un reconocimiento no significa que no existan, porque las autoridades indígenas siguen aplicando el derecho y la justicia indígena de una manera basados en el derecho constitucionario de las regiones. Pero yo me acuerdo alguna discusión, y corríjame si esto no estoy completamente claro, que el tema de la justicia indígena se complica un poco porque, por ejemplo, yo ladino llego a Santa María de Iztacotán, a alguna comunidad, y por ejemplo yo tengo un pleito, me choco, tengo un accidente de tránsito y empujo, atropello a alguien o rompo otro carro. Entonces yo, como no indígena, me tengo que someter a la autoridad indígena, ¿verdad? Pero en ese momento yo estoy en desventaja porque no conozco las costumbres, no conozco la ley y no tengo cómo defenderme. En cambio, cuando hay un sistema jurídico en su posición, por favor, un sistema jurídico que cubre a todos con las mismas reglas, pues debería funcionar. Ahora, ¿qué pasa, amigos radioescuchas y televidentes? El Estado no tiene presencia en todos esos países, en todas estas regiones del país. Ajá. Entonces, como no tiene presencia en las regiones del país, no hay MP. Mi hermana trabaja en la PDH, le voy a contar. Ella vive en San Marcos de la Laguna. San Marcos de la Laguna y todo. Pero allá la gente prefiere ir con la autoridad indígena para que le solucione, porque el MP, el organismo oficial, es un laberinto que nunca soluciona nada. Y cosas de que me quitaron una gallina, que me jaló el pelo, que la autoridad indígena la soluciona ya. No, y en ese ejemplo supuesto, ¿cómo pienso? Y creo que resolvería la autoridad indígena. Lo llama a usted, ya. No habla, si ellos solo hablan el idioma suyo, van a buscar a alguien que lo traduzca, lo van a respetar. Si usted cometió el acto, ¿verdad? Usted le van a decir, repare lo que afectó. ¿Verdad? Y delante del afectado, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ya está, usted váyase. En el caso del sistema oficial de justicia, los agarran presos a los dos. Retienen el carro, si lleva su carro. Después usted no va a encontrar su carro completo. Y después ponga abogado. Pague. Pague. Digamos, se complica mucho. Y no repara. Más bien la justicia indígena trata de llegar a una conciliación y reparar el daño si es que lo hizo. ¿Verdad? Ahora yo le pregunto, Pablo, cuando hay cosas mucho más graves, por ejemplo, un ataque armado, un robo, un homicidio, ¿eso depende de las autoridades o hay algún tipo de legislación ya establecida? No, en el caso de las comunidades indígenas resuelven esos problemas. Siempre en el criterio de, bueno, hay que esclarecer plenamente el hecho para ver los afectados y el que afectó. Y luego cómo se repara la situación de armonía, la relación. Queda usted muy afectado por un hecho mío, yo tengo que responder para reparar el daño. En todos los aspectos, ¿verdad? No solo es la gallina, porque también ya hay una precondición en la mente de mucha gente. Pero una gallina es poco, digamos, claro, que agarre a machetazos a otro, que le robe a la hija, algo así. Igual. O que, bueno, en el caso de asesinatos, si quedan los niños sin el padre. No recuerdo el caso, pero hay un caso registrado hace unos pocos años, en que entonces el que reconoció haber hecho ese asesinato, ¿sí? La pena que le dieron era dar sostenimiento a los hijos. Y hasta que tuvieran 18 años. Hasta que ellos se valieran por sí mismos para, digamos, cómo mantenerse ellos. Ese es un acto de reparación. Claro, el señor tiene que trabajar el doble o el triple porque tiene una pena que pagar. Pero es en reparación de la pérdida que tuvieron las otras vidas. Eso es importante. Esto es otra mentalidad, ¿verdad? No es, bueno, cuánto le va a pagar, entonces la fianza aquí, o todas esas vueltas que da el sistema jurídico estatal. Pablo, usted ha estado viajando
Me ha costado mucho tenerlo aquí para una entrevista, amigos televidentes y radioescuchas, porque si no está en el quiché, está con las comunidades. ¿Cómo está percibiendo el tema de la pandemia, el coronavirus, las personas en el interior de la República? Hay una situación, y eso lo vivimos todos, lo que ellos dicen es primero es el susto. El susto fue demasiado grande. Y el gobierno, en lugar de decirle a la gente, prepárense, cuídense, toque de queda, guarden comida. Entonces fue desproporcional eso. Afortunadamente la gente dice, bueno, pero este es un sufrimiento muy grande. No puedes salir ni a trabajar, ni a ver familia, ni nada. Pero bueno, ya también hubieron tiempos difíciles antes, durante la guerra y mucho antes de la guerra interna. Y la gente dice, bueno, esperó, ¿no? Lo que sí empezó es, bueno, y las hierbas, y la medicina natural, y el temazcal, y los cuidados que hay que tener. Y también muy importante porque lo primero también que se vio es, bueno, los ancianos. Los abuelos no pueden quedar solos. Hay familias que tuvieron que salir de una comunidad y mejor ir a otra, digamos, menos comunicada, con población menos concentrada. Entonces, ahí se ha pasado, creo que en general las comunidades indígenas otra vez lucieron su resistencia, su historia, su tradición, ¿verdad? Y eso les ha dado más capacidades de aguantar el impacto del COVID. Por ejemplo, en San Marcos, La Laguna, no se reportaron casos. Ya. ¿Usted cómo vio? ¿Hay mucho contagio en el interior? ¿Ha visto gente afectada por el coronavirus? En el caso de Nevaj hubo muchos casos, mucha gente contagiada. Pero de repente bajó la tensión, ¿verdad? Y ya la gente dice, bueno, pero esto se cura con limón, con esto, con lo otro, con ajo. Entonces se regó y cada uno empezó a tomar sus tés, ¿ya? Para protegerse, para elevar, subir las defensas. Entonces eso ha ayudado. ¿Usted ha tomado tecitos de eso? Sí. ¿Y de qué toma? Tomo de ajo con limón, pero también, digamos, té de limón, también manzanilla, jengibre, ¿verdad? Y también en algún momento punta de ciprés, ¿ya? Que se hierve y es decir, el té es algo amarguito, pero bueno, uno sabe que es para curarse y es para potenciar las fuerzas del cuerpo. Entonces pasa. Entonces nosotros en mi familia lo hicimos y todas las recomendaciones que salieron pues también decían, miren, hay que, por ejemplo, con sal en la lengua, en las noches, una vez, bueno, probemos todos y con la familia, bueno, vénganse con su poquito de sal, y así, pero esa es otra cosa, decir, tal vez en el fondo lo más importante es que hay que preservar la vida. Entonces, antes que el susto, antes que te domine el terror como antes. Que te domine, hay que ser. Mire, y un hombre político, como usted, que ha visto todo esto, ha visto pasar tanto desde la historia del conflicto armado. Cuénteme, ¿cómo ha visto este último gobierno, el gobierno de Alejandro Yamatei? Eso que el vicepresidente le pida la renuncia, que el centro de gobierno, que las manifestaciones, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo lo percibe usted? Una lástima porque es un gobierno que se ha ido debilitando muy pronto. No ha aguantado, no ha llegado a un año y está ya muy bajo en la credibilidad de la población. Porque empezó gobernando con estado de sitio. Empezó gobernando tratando de desarmar toda la institucionalidad pequeña de los acuerdos de paz. Y luego vino la pandemia. Y en la pandemia, afortunadamente, recibió el respaldo del Congreso de la República con muchos fondos para la emergencia. Pero las quejas siguieron en los hospitales. La atención en las comunidades fue muy baja. La atención en los departamentos con mucha deficiencia desde los hospitales. Y después de esto, lo que empieza a salir es que hay tanto dinero, pero los médicos no están siendo pagados. Los enfermeros y las enfermeras no tienen recursos. Los hospitales que se dijeron se iban a construir para ese efecto tampoco han funcionado. Entonces prácticamente la respuesta del Estado
hacia la pandemia, contra la pandemia, ha sido muy deficitaria. No es solo problema del presidente, tenemos un sistema de salud que ha sido socavado porque las medicinas son muy caras, los instrumentos que están en los hospitales también son muy caros, y bueno, en el caso del ICS, por ejemplo, intentaron privatizar el ICS en medio de la pandemia, con lo cual, otra vez, las instituciones del Estado no están en función del bien común que dice la Constitución, sino que están atrapados principalmente sus fondos, su capital, por fuerzas ilegales que se comen esos recursos del país que tienen las instituciones del Estado. Entonces, en esas condiciones llega un gobierno que no logra tener raíz entre la gente, respaldo entre la gente, que enfrenta al COVID también en medio de muchas limitaciones. Yo creo que tuvo más presiones adentro de su gobierno en relación a los fondos de emergencia que en la realidad. Bueno, muchas gracias, Pablo. Seguimos con más acá en Conexión GT. El COVID-19 sigue entre nosotros. No te confíes. Sigue las recomendaciones de los expertos. La mejor medicina está en tus manos. Protégete. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS.